Muy bueno, estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí. Conéctense a las redes de UCI Noticias en Facebook, en Twitter, en el canal 1 de WinTV. Y estamos ya para hablar de la noticia del día, que es la designación de Salvador del Solar como primer ministro, con la presencia y la visita en los estudios de UCI Noticias de José Alejandro Godoy. Él es abogado, es periodista, analista político. Y bienvenido a Argolla TV en esta nueva era en UCI Noticias. Gracias, Jaime. Gracias, Willy, por la invitación. Un placer tenerte acá, por supuesto. Ha sido uno de los habitués también en Argolla, y ahora en Argolla, aquí en UCI, también seguramente nos ayudará un poco a comprender el panorama político. ¿Cómo has tomado esta designación de Salvador del Solar como primer ministro? ¿Te sorprendió de alguna manera o tú crees que fue algo que ya podía verse con anticipación? A ver, lo primero que habría que decir es que la salida de César Villanueva estaba relativamente cantada en correos políticos, ¿no? ¿Qué era lo que había ocurrido? Villanueva tenía un compromiso en principio hasta diciembre con el presidente y ese compromiso se extendió hasta cumplir el año de gobierno. Cumplido el año de gobierno, finalmente se cierra el acuerdo y Villanueva decide dar un paso al costado. Es decir, esto no tiene que ver necesariamente con las encuestas de opinión pública que reflejan una baja en aprobación del presidente de la República que sigue siendo relativamente alta. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho el flamante primer ministro, que esta es la primera vez que se elige un gabinete sin que haya una crisis entonces? Claro, no hay una crisis propiamente dicha. Lo que existe es un relevo relativamente ordenado de un gabinete. Sí es cierto, no me atrevería a decir si es la primera vez, pero por lo menos sí es una de las pocas veces en los últimos años en donde el relevo ha sido relativamente ordenado, ¿no? Pero entonces, ¿no te parece que haya sido un efecto de las encuestas de la baja? Porque ya es una tendencia más que solo la primera, error estadístico. No, claro, esto ya es una tendencia. No, o sea, aquí hay una tendencia en donde el presidente ha perdido popularidad. No, hay que ver cuáles son los factores detrás de eso. Pero sí es cierto que ya hay un punto de quiebre respecto a la popularidad del presidente, ¿no? Sigue siendo alta, sigue siendo envidiablemente alta. Por arriba del 50%, que es envidiable un año para, ya casi, ¿no? y para estándares peruanos, además. Exacto. ¿No? Entonces, el nombre de Salvador del Solar comienza a sonar a partir del viernes mismo que se anuncia que el señor Villanueva va a dejar de ser presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y este rumor respecto de la posibilidad de Salvador del Solar se acrecienta cuando ayer, en Cuarto Poder, sueltan que es el nombre más probable, ¿no? Y esto ya es confirmado hoy en la mañana a muy temprana. Sí, te amanecimos la noticia. ¿Cómo crees que llega Salvador del Solar al primerato? ¿Cómo crees? O sea, de hecho, su primera participación como ministro de Cultura con Kuczynski ya lo presentó, digamos, en Sociedad Política, pero ¿cómo crees tú que está aquí él, justo? A ver, Salvador del Solar llega después de casi un año sabático. Él ha estado básicamente en la Universidad de Harvard haciendo un estudio, una investigación sobre informalidad, ¿no? Y en esta investigación sobre informalidad, que tiene que ver probablemente con la realización de un documental o de una película de ficción, él ha estado allí y de alguna u otra manera algunos profesores de la Universidad de Harvard, como Steve Levitsky, lo han podido conocer, ¿no? Sí, lo vi y lo que dice Levitsky es un buen tipo, es un tipo honesto, pero claro, peca, y ahí quizás es el primer pero que tenga del Solar en esta performance, de ser demasiado tecnócrata, ¿no? Entonces, una mirada demasiado tecnocrática del Estado nos devuelve un poco a la época de Kuczynski, ¿no? De alguna u otra manera habíamos visto que lo importante del primer año del gobierno de Vizcarra había sido que precisamente le había devuelto la mirada política que necesitaba el gobierno o que necesitaba una administración de gobierno. Ahora, dicho esto, sí es cierto que hay algunos problemas vinculados a la gestión que el gabinete del Solar va a tener que enfrentar, ¿no? Sobre todo con el tema de reconstrucción, sobre todo con el tema de políticas públicas, con algunas atingencias. De un lado, han habido algunos cambios de ministros que sí son importantes, ¿no? MIS, educación, por ejemplo,
cultura, con bastante expectativa. Me sorprendió la salida de Alfaro en educación. Me parecía que había estado haciendo bien su chamba a pesar del problema de los opositores al tema del enfoque de género. Pero en realidad allí la profesora Flor Pablo, que es la nueva ministra de Educación, es aún más fuerte en ese tema. Entonces no es que digamos que haya ganado claro, mis hijos no pienso te eso, metas. No, o sea, sino todo lo contrario, ¿no? Cuando se nombró Daniel Alfaro como ministro de Educación, la primera opción para ser ministro de Educación fue Flor Pablo, ¿no? Entonces, y en su momento se dijo que no la nombraron en ese momento porque de alguna u otra manera no querían todavía entrar a esa pelea del enfoque de género. Pero parece que ahora sí, Vizcarra no solamente se ha comprado la pelea del enfoque de género, sino que además... va a apretar el acelerador para ir a... No, pero además hay que ver el otro gesto significativo del gabinete. Es un gabinete paritario y es quizás lo más positivo de la jornada, ¿no? O sea, tenemos un gabinete donde tenemos 9 mujeres, 10 varones. O sea, y eso no se veía desde... ¿Un mala 2013? Un mala 2013. Ahora, esto responde realmente a un ofrecimiento que venía diciendo el presidente, que también se enfoca de alguna forma en la coyuntura, en lo que malamente dijo el congresista Juan Cheput, que está de moda, ¿no? Está de moda ahora la paridad. La paridad. Pero de todas maneras lo va a apoyar un poco, porque quien está en la coyuntura, sigue en la coyuntura, te ganas un poco de aplausos. No, ¿Crees que va más allá de eso? Ojalá. Ahora, sí es importante que tengas a alguien como Gloria Montenegro, con un perfil más político, en el Ministerio de la Mujer. Sí, de hecho. Sí. Porque si bien es cierto que el Ministerio de la Mujer o habían existido declaraciones del presidente Vizcarra a favor de las mujeres, sí es cierto que se notaba una carencia de respaldo político del ministerio. El ministerio estaba un poco ausente de muchas discusiones sobre el tema de género. De hecho, a tal punto que la Defensoría del Pueblo en muchos de estos temas le ha terminado robando la iniciativa. ¿No? Entonces, la presencia de Gloria Montenegro, que además es una política experimentada, que es el mejor cuadro que tiene Alianza para el Progreso, que ha demostrado un desempeño parlamentario interesante, ahora más bien tiene la oportunidad de estar en el Poder Ejecutivo. Y habrá que ver cómo se desempeña allí. Pero por lo menos en términos de vocería política, el Ministerio de la Mujer ha ganado. Exacto. Ahora hay que ver cómo, más allá del gesto de nombrar una ministra de alto perfil y además colocar un gabinete paritario, si es que esto se plasma en políticas públicas mucho más favorables para las mujeres en general, lo cual también es una demanda nacional. Justo es lo que yo también trataba de ver. ¿Qué tanto manejo puede tener el gabinete del solar en términos generales? Porque, bueno, si pensamos que al corto plazo hay que apuntalar la imagen del gobierno. El gobierno se sostiene básicamente por las encuestas. O sea, el gobierno de Vizcarra está sostenido prácticamente por las encuestas. Entonces, algunos pensamos que él ha entrado un poco a apuntalar eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué más podemos esperar de este gabinete que no sea solamente mejorar la popularidad del presidente y que lo haga durar otro añito más hasta marzo del próximo año? Esa es la interrogante, ¿no? O sea, sin duda el gran valor agregado que le da Salvador del Solar al gabinete es que comunica muy bien, que sabe exactamente, en la mayor parte de casos, cuándo declarar. La desventaja que él tiene es la siguiente. Más o menos es conocido que Salvador del Solar quiere ser candidato presidencial del 2021. Se supone. Y quiere tener un futuro político. Entonces la pregunta es, entrar a un cargo como la presidencia del Consejo de Ministros, que normalmente incinera precandidatos presidenciales, es una apuesta con mucho riesgo. O se tiene mucha confianza o es medio kamikaze. Hay que tener algo de las dos para entrar a un puesto como ese, hay que decirlo, ¿no? Y de otro lado, sí es cierto, y de alguna u otra manera los críticos, no tanto por derecha del presidente, sino los críticos por izquierda de Vizcarra y del nombramiento del Solar, han recordado inmediatamente dos cosas. La primera, el famoso incidente referido a esta exposición que había en el lugar de la memoria, que no fue retirada,
pero que al final implicó que el ministro del Solar le retirara la confianza a quien en ese momento era el director del LUN, era el conocido científico social Guillermo Núñez. El asunto se manejó muy mal. Y de otro lado, cuando él renuncia, días después de otorgado el indulto a Fujimori, del Solar no dice por qué se va. Solamente deja entrever, lo deja circular por ahí, y es meses después que dice, yo por si acaso me fui por el tema del indulto. Claro. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto el cálculo del candidato le puede llevar a ceder cosas? ¿Y hasta qué punto el cálculo del candidato le va a permitir arriesgar a el Solar? Que es un poco siempre el límite que tienen muchos políticos, sobre todo Exacto. cuando ya se sienten en campaña. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que, en general, ese no es un gabinete político. O sea, está el Solar, está Vicente Ceballos, está Laura Montenegro Bruce. y está Bruce. Y paramos de contar. Y paramos de contar. No hay más. ¿Pero es lo suficiente? O sea, yo sé que necesitaba ahora... de hecho, Necesitas políticos. políticos. Y necesitas gestión también, digamos. De hecho, por eso es que han llamado a Bruce para Claro, eso, de porque hecho. ya ha demostrado eficiencia de gestión. Pero de no es cabeza que suficiente estaba. en esos cuadros en todo caso. El problema está en que el resto del gabinete se parece mucho al gabinete, A lo de que yo Villanueva. había. A lo que yo A lo había. que ya había. Y lo que ya había era, en algunos casos, ministros con un perfil muy bajo, no solamente en términos políticos, incluso en términos mediáticos. O sea, uno hace un repaso de la lista de los ministros ratificados, no tal vez los nuevos, los ratificados por Salvador del Solar. Y algunos era la primera vez que uno les veía la cara. Sí, pues. Sí. O sea, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, señor Ismodes, mucho gusto. En verdad, ¿cuál ha sido la gran gestión que se ha hecho desde ese ministerio? Pero Y lo mismo en el caso del Mincetur. Y lo mismo podríamos decir de 3 o 4 casos más. Pero es lo que le falta al gobierno de Vizcarra, gente que comunique o gente que sea política y comience a ejercer una especie de juego, que entre en el juego político. Las dos cosas. Pero además gente que gestione bien. Pero Ahora, parece que la gestión no está tan mal, claro, el problema... pero no se comunica, pues nadie sabe Claro, nada. pero además hay un problema, o sea, hay problemas de gestión, sí, que en parte en algunos casos sí tienen que ver con designaciones ministeriales que en su momento no fueron acertadas, ¿no? De hecho, ya el gabinete Villanueva había tenido como 7 o 8 parches, ¿no? Por distintos motivos. Pero además sí hay un tema de gestión en el Estado peruano que es ya mucho más de fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, las dificultades para enfrentar el tema de la reconstrucción en el norte del país. No es solamente un tema en donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda pueden y deben ser más efectivos, sino que hay problemas serios de gestión de gobierno regional, de gobierno local y en general del propio Estado para contratar. Además, en un contexto en donde la mayor parte de las grandes constructoras peruanas están fusionadas. ¿No? Entonces, Están con luz ámbar. y en algunos casos ya con luz roja, ¿no? sí. Entonces, allí tenemos una complicación de cómo hacemos andar la maquinaria de un Estado que no está acostumbrado a avanzar tan fuerte. Claro, Salvador del Solar ahí, y ahí es un plus que él tiene, tiene ya experiencia en un ministerio y además tiene estudios en políticas públicas. Entonces, la pregunta es cómo él llega a armonizar este equipo. Porque también va a ser importante que él llegue a armonizar este equipo. Claro. Que lo lidere realmente, ¿no? Exacto. Lo articule. Exacto. Ayer salió casi sorpresivamente Roque Benavides en un programa de televisión a reclamarle prácticamente al gobierno, ¿no? Lo que él decía, darle más impulso a la economía, decía, está parado Tía María, está parado otros proyectos mineros, no sabemos cuándo se van a reactivar, el país está parado, necesitamos meterle gasolina, meterle el acelerador al fondo. ¿Fue alguna manera de presionar al gobierno? Esta es una aparición, bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, te soy sincero, no esperaba. Bueno, ¿Tú cómo lo ves? a ver,
muchas de las cosas que hemos visto en las últimas semanas han sido como presiones al gobierno, ¿no? La aparición de la nueva bancada Contigo de alguna u otra manera ya respondía a una visión en la cual un grupo de lo que era el partido gobierno sentía de que con la salida de Villanueva ninguno de ellos iba a ser favorecido. Entonces, hay por ahí otro lado. Y en el caso de Roque Benavides es un caso un poco más complejo, porque, digamos, él está ya por cumplir su periodo dentro de la CONFIEP. Entonces, digamos que esta va a ser una de sus últimas declaraciones en calidad de presidente de CONFIEP. Pero además, y esto sí me parece una contradicción dentro de la propia CONFIEP, ayer Roque Benavides hablaba respecto de que no debía existir un enfoque de paridad dentro del gabinete, que era algo accesorio. Curiosamente, el 8 de marzo, a través de una de sus importantes directivas, Claudia Cornejo, la CONFIEP asumía un compromiso importante en los temas de género dentro del mundo empresarial, dentro de los directorios de las empresas, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cuál finalmente es la voz oficial de la CONFIEP? Entonces, el tema de Roque Benavides, la pregunta ¿es una pechada a título de CONFIEP o es una pechada a título de Roque Benavides como representante de una vertiente más conservadora del empresariado peruano? ¿Por quién te...? Yo me inclino ¿Cuál por es la teoría? Yo me inclino por la segunda. Yo me inclino por la segunda. Hay un comentario, bueno, ya nuestros amigos están ya conectándose a las redes de UCI Noticias, de Argolla TV, y hay un comentario interesante de Roberto Esparza. ¿Tú qué dices, Godoy? Dice, alianza entre PP Causas Rebeldes, AP, Liberales y APP. Digamos, la bancada Congreso, ¿no? O sea, en el Congreso es muy claro que lo que queda de la bancada PPK más la bancada liberal más Alianza para el Progreso, en términos prácticos son un poco el sostén parlamentario del gobierno, ¿no? Y hay algunos grupos con los cuales se va a poder dialogar. Pero probablemente otra cosa que pueda cambiar el panorama es con la tormenta Lavajato, ¿no? O sea, recordemos que a fines de abril Jorge Barata va a dar su testimonio en 5 jornadas largas respecto de los temas vinculados al caso Y Lavajato. vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. ¿Cómo analizarías tú esta mano abierta, estos brazos abiertos de señor Tubino con respecto a la designación de Salvador Solar, ¿no? Vamos a conversar, estamos de acuerdo. ¿Hay un cambio de actitud en el fujimorismo, tú crees? ¿O es...? Porque yo no he visto tan buena onda. Tanta bondad. Sí, tanta buena voluntad. Claro. Lo que pasa es que en esa línea Salvador del Solar es una persona que ha buscado siempre dialogar, conversar, lo ha reiterado en la única entrevista que ha dado hasta el momento a un medio de comunicación. Pero también es cierto que el fujimorismo está buscando de alguna u otra manera reposicionarse. Y no sabemos hasta el momento cómo va a terminar ese reposicionamiento. Entonces, de alguna u otra manera, siento que están viendo por dónde van a ir. No es que haya que decir a pie juntillas de que no va a haber diálogo o de que va a haber confrontación, sino que en este momento yo creo que el fujimorismo lo que está haciendo es medir. Y medir hasta qué punto puede llegar y medir hasta qué punto va a poder dialogar. Yo creo que es momento, no sé, a ver, Willy, si estás de acuerdo, de pasar al siguiente tema que ha sido noticia bueno, el día de hoy también, las declaraciones de Spínola, ¿no es cierto? Confirmando de alguna manera lo que ya se sospechaba, ¿no? De que este pago de los $100,000, ¿no? A través de este estudio de abogados que le hacen a Alan García, por la conferencia que él da para esta Cámara Federativa, ¿no? El CONFIEP brasileño, digamos. Sí. Bueno, Alan García comenzó a tuitear un poco desesperado. ¿Tú cómo ves que vaya a desarrollarse este asunto? O sea, está apenas en etapa de declarativa aquí en Brasil. O sea, la declaración de Spínola, en comparación a otras, ha sido relativamente corta y ha tenido como único punto de agenda ese contrato en específico.
Lo que de alguna u otra manera ha confirmado ya son las versiones que otros testigos han dado respecto del tema. Es decir, digamos, la historia es coherente. Se hizo un contrato simulado para el señor García, el pago vino de Odebrecht. A pedido de Odebrecht. Además, el señor Espínola también ha reconocido de que no ha tenido ningún contacto con el señor García. Básicamente lo que se hizo es un contrato de favor. ¿Qué es lo que falta cerrar? Es ¿por qué se hizo ese contrato? Y ahí la respuesta es una, barata asada. No, o sea, en realidad, Claro. en este caso, el tema del contrato en sí mismo, olvidémonos de la posibilidad, por un minuto, de la posibilidad de que Barata diga, le dimos un soborno al señor García. Imaginemos que esa posibilidad no está. Ya solamente por el contrato ya está complicado. Por eso es que está defendiéndose con uñas y dientes y tweets, sobre todo, desde su casa en San Antonio, desde Asia, como han hecho notar algunos periodistas también. Y él se siente sumamente desesperado. Él cree que esto es una venganza del presidente Vizcarra, que eso tiene una connotación política y por tanto es que él también va a pegar, y a pegar, y a pegar, y a pegar. Y ahí viene una siguiente interrogante. El señor Salvador de Solar va a responderle directamente al señor Alan García. Debería, ¿no? Es el fusible del Ejecutivo. En O todo lo, caso, o lo haga de repente de esta manera retórica, como le gusta hacerlo a pero en Salvador. todo caso, ¿pega? Alan García tiene en este momento la capacidad de pegar como pegaba antes. Yo creo que ha disminuido sustancialmente su capacidad de pegada. Pero sí es cierto que más allá del interlocutor, hay temas que García sí ha comenzado a colocar en la agenda. El tema de la anemia y el tema de la reconstrucción. Y son los temas que, oh casualidad, son los que comienzan a saltar en las encuestas como los que le impactan más a la popularidad del presidente. O sea, más allá de que la credibilidad de García sea baja en ese momento, él tiene el suficiente olfato político como para darse cuenta que son temas sensibles y son temas que a la gente le interesa, a la gente le preocupa y por tanto sí debería prestarle mucha más atención al gobierno de la que le ha prestado. Y al mismo tiempo tener un vocero político que salga a responderle al señor García y decirle, oiga, esto no viene del gobierno. Estos son declaraciones que se dan en el marco de un proceso judicial en que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Claro, y que quede claro eso además, ¿no? ¿Tenemos un comentario, Jaime? Léelo, por favor, Ok, Willy. tenemos un comentario de Robert Andrade Olivera. Vizcarra perdió su bancada, PPK, porque cambió a Contigo dejándolo de lado. Tuvo que concesionar ministerios a bancadas como APP, Liberal y nuevamente coquetear con las bancadas de izquierdas. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, no hay ningún ministro o ministra que pueda considerarse de izquierda, un guiño a Nuevo Perú, al Frente Amplio, ¿no? O sea, por un lado, ¿no? De hecho que en términos económicos Salvador del Solar está lejano de las propuestas del Frente Amplio y de Nuevo Perú, de las bancadas de izquierda. No, inclusive, ¿cómo se llama este congresista que salió a decir que Salvador del Solar venía a ser el programa de la CONFIEP en la tarde, uno de izquierda, Bueno. no estoy diciendo de Nuevo Perú, pero me refiero, bueno, lógico, o sea, por ahí. no vas a pedirle pues a Salvador del Solar o al mismo Vizcarra que haga el plan de gobierno que haría pues el Nuevo Perú o Claro, la izquierda en general. donde hay mayores cercanías en temas vinculados a género, en temas vinculados a educación, en otro tipo de tópicos. Pero digamos, eso es la misma cercanía que el lado más liberal también tiene con él. O sea, no es que haya un guiño explícito a las bancadas de izquierda. Sí hay claramente una cooperación muy fuerte con Alianza para el Progreso. Ahí la relación sí es mucho más orgánica porque, de un lado, Villanueva fue elegido por las filas de Alianza para el Progreso y en el caso de Gloria Montenegro no es una invitada, es miembro del partido, es Exacto, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, de alguna u otra manera, Alianza para el Progreso allí sí está asumiendo un sostén mayor del gobierno del que tenía incluso con Villanueva. En la bancada, por lo menos de ahí. Tenemos una pregunta de Javier Vázquez.
¿Lo ubicas a Jaime? ¿Te me suena? No, no me parece conocido. A Dice- ver, dice, ¿para qué volvió Yoshiyama? Se pregunta él, o te pregunta a ti directamente, Metiendo José otro tema Alejandro. también aquí. ¿No? ¿Saldrá bien librado, dice, de la cárcel finalmente, o saldrá absuelto en todo caso? A ver, de la información que yo tenía en el fujimorismo, de alguna u otra manera Yoshiyama iba a ser el fusible de todo esto. Ok. O sea, iba a ser la persona a la cual iban a responsabilizar política y penalmente respecto del tema de los fondos de campaña. Esa es una pepaza, José Alejandro. Es una pepaza. La tienen que, por favor, Entonces, hacer el extracto de ahora. alguna u otra manera, el caso de Yoshiyama es un caso complicado para él, ¿no? O sea, estar en un penal, además en un penal de máxima seguridad como Castro Castro, Claro. no es lo que él esperaba a su más de 70 años como futuro político o como futuro de algún tipo. Como futuro, así de decir. Ahora entiendo, no sé si qué sensación les causó a ustedes cuando lo vieron, se vieron las imágenes en el aeropuerto cuando él llegaba, que han aparecido recién al día siguiente, ¿no? Porque en el directo solamente apareció su abogado. Tenía pues yo le sentí esta sensación del kamikaze o el samurái que va simplemente a hacerse el harakiri. Al sacrificio. Al sacrificio. Le sentí esa sensación. Y ahora, como tú de alguna manera lo confirmas. Pero además, en el caso de Yoshiyama es una situación complicada desde el punto de vista judicial, porque él a la primera de abasto se fue a Miami y ha tenido que regresar un poco ya obligado por las circunstancias y presionado incluso por su propio abogado. Si eso no hubiera ocurrido, él no estaría en el Perú. Ahora, para Yoshiyama es un golpe muy fuerte porque de alguna u otra manera mucho del entorno que construyó Keiko Fujimori durante estos años Fue gracias a él. fue gracias a Yoshiyama. Exacto. ¿No? O sea, Joaquín Ramírez llega gracias a Yoshiyama. Ojo con eso. ¿No? Entonces, estamos hablando de alguien que durante años ha sido un sostén muy fuerte para Keiko Fujimori. Por favor, participen todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de UCI Noticias y Argolla TV con el hashtag Argolla TV en UCI para poder leer sus comentarios y conversar al final del programa de qué les ha parecido pues todo lo que hemos tocado acá. Un tema muy particular y por el que tú también estás aquí. Tú has sacado un libro, José Alejandro, háblanos un poco del libro, Así es. Ha sido una lo van a sensación. presentar poco, así dentro Hemos de leído poco, así que por muchísimos favor, buenos comentarios del libro. A ver, Cuéntanos. el libro se llama El comercio y la política peruana del siglo XXI. Es un libro editado por el Instituto de Estudios Peruanos. Se trata de un trabajo académico que lo que busca explorar es cómo de alguna u otra manera las tendencias opuestas dentro de un medio de comunicación construyen una línea política. El medio de comunicación en específico es El Comercio, el diario más importante del país, un diario que además cumple 180 años en 2019. Más ni menos. Y lo que se ha visto en los últimos 20 años, que es lo que precisamente abarca el libro, es una suerte de ida y vuelta entre una línea más conservadora y una línea más liberal. Entonces, esa oposición dentro del comercio es un poco la que se discute en el libro, sobre todo a partir de más de 20 entrevistas que son las que conforman el corazón y el núcleo del texto, ¿no? ¿Y has se hecho presenta. alguna especie de score, ¿no? de estadística de tendencia? ¿Quién ha ganado a lo largo de la historia? Bueno, de los Nada, años que ¿no? tú has estudiado, ¿más liberales, más conservadores? Al final se ha terminado, el final del diario se ha terminado en una línea mucho más liberal. Pero si tú ves el diario entre el 2008 y el 2012, era una línea mucho más conservadora. Lo importante es no solamente el número de entrevistas, lo importante es quiénes hablan, ¿no? O sea, habla Alejandro Miro Quesada Cisneros, Fernando Berkemeyer, Francisco Miro Quesada Rada, 3 de los últimos directores del comercio. Habla la propia Marta Meyer por primera vez explícitamente de varias cosas. Habla todo un núcleo de periodistas que ha estado dentro del grupo del comercio. Estamos sin tiempo ya. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuándo se presenta el libro? Martes 19, 7 de la noche en el local del Instituto de Estudios Peruanos. Comentan Fernando Tuesta y Rosa María Palacios. Listo. Gracias, José Ahí Alejandro, por tenemos estar que acá. estar. Espero que Gracias a ti. estés siempre por aquí. Siempre es bueno tu análisis político.
Fue José Alejandro Godoy y nada, volvemos en un ratito para hablar de loncheras saludables porque las clases ya empezaron en todos los colegios nacionales del país. Volvemos en un momento.